cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona, entonces la oración se transforma en una comunión y conversación con el Padre, donde el Espíritu Santo está allí y nos dirige y nos enseña estrategia, nos habla de la gloria de Dios y nos bendice para la gloria de Él, nos fortalece en la debilidad. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43. Recordemos que estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Podríamos decir Espíritu Santo, tema 3. ¿Cuántos serán? Algunos varios, pero vamos en el 3. Dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Asiento, por favor. Al hablar respecto a la gloriosa persona del Espíritu Santo, en esta fase no puedo dejar de mencionar uno de las tantas personas que me ha impresionado por su experiencia. Personalmente no lo conocí, porque la verdad que falleció bastante joven, y lo escuché, más bien leí su biografía, Samuel Morris, o el Príncipe Kabú. No es muy conocido tampoco, pero cuando llegue a casa, por favor, búsquelo, googléelo, Samuel Morris o el Príncipe Kabú. ¿Quién era él? Era un misionero, pero no fue siempre misionero. No, era Príncipe Kabú. Lo que pasa es que él en el lugar donde estaba, eran tribus absolutamente alejadas de todo tipo de civilización. No existía civilización, más que la cultura de ellos en esos lugares. Kabú era el hijo del jefe de esa tribu, llamado Cru, y ubicada en las profundidades allá en Liberia, en África. Eran gente de gran altura, y el tema es que habían tribus entre una y otras que eran tribus muy violentas y tremendamente sanguinarias, y que una forma de lograr la libertad muchas veces cuando una tribu atacaba a otra era a través de pagar dinero. Entonces, cuando una tribu tomaba a otra y llevaban esclavo a el príncipe o a las mujeres, como este hombre no tenía mujeres como hijo, como hijas, entonces llevó al hijo mayor. Reiteradamente Kabú
o Samuel Morris, que fue el nombre que se le puso aquí en Estados Unidos, príncipe Kabú, muchas veces cayó prisionero, muchas veces. Y la última vez, cuando Kabú cae prisionero, fue apartado de su familia y fue esclavizado. Y como el padre y la tribu de Kabú no tenían cómo pagar ese dinero, entonces definitivamente terminaron matarlo. Pero matarlo de forma cruenta y cruel, haciendo un hoyo para que quedara ahí sepultado, pero parado, amarrado en una cruz y con su boca abierta, su jeta abierta con algo ahí, para que fuera sepultado con tierra hasta el cuello, y luego la boca fuera bien abierta para que le entraran esas hormigas grandes del África y lo cubrieran, porque además también lo cubrieron de miel, y entonces las hormigas los devorarían paso a paso. Era tremendamente cruel, la vida era cruel ayer. Y uno dice, Dios está presente en todos lugares y eso es así. Y era un día viernes, por la noche, en medio de la selva solamente brillaba la luna y Kabú levantó la cabeza lo mejor que pudo y de la cruz donde había sido colgado, mientras sus captores cavaban un hoyo para finalmente enterrarlo vivo, para que muriera de la forma más lenta y más dolorosa posible, con una agonía larguísima. Y la biografía de él dice lo siguiente, y aquí por favor pongan atención. De repente, dice, vi una luz brillante, como un reflector, que cubrió a todo Kabú en su cruz. Y eso inundó el lugar, mientras un grito de horror en medio de la selva, el jefe Grebo y sus hombres huyeron espantados del lugar. Entonces Kabú, este joven que estaba allí, amarrado y crucificado, escuchó una voz, porque milagrosamente este joven se liberó. Sus amarras se soltaron, y escuchó una voz que le dice, levántate y corre. Y era su única oportunidad. Instantáneamente las cuerdas se le cayeron, se cayeron, sus manos inesperadamente, su cuerpo, después de haber sido azotado por mucho tiempo, sin fuerzas, sobrenaturalmente es llenado de fuerza, de ánimo, y empezó a correr detrás de la luz que lo guiaba. No tenía idea dónde iba la luz, no tenía idea dónde iba a ir, ni tampoco a la voz extraña dónde lo guiaba. No sabía ni siquiera qué es lo que era la ayuda de Dios. Sin embargo, algo lo llevaba, lo motivaba a seguir adelante. Sin lugar a duda, nosotros como creyentes sabemos lo que significa para nosotros la cruz. Pero en fin, para resumir, porque el resto quiero que lo lean ustedes. Para resumir, este niño indígena absolutamente inculto a la cultura nuestra, sí, lleno de la cultura de ellos en su lugar, es dirigido a un hogar de misioneros, y se encuentra con una misionera ahí. Y obviamente este joven no sabía leer nada. Y esta misionera le enseña a leer primero, le enseña las cosas mínimas propias de la convivencia y le presenta a Jesús. Y le habla
y le dice, sabes, nunca más tú estarás solo. Nunca más estarás tú solo. Tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo. Hacerte amigo del Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar. Él te va a guiar. Él te va a cambiar. Y la biografía de él dice que durante 4 años, más o menos, 3, 4 años, no me recuerdo bien, estuvo allí. Y este joven cambió, progresó, y le enseñaron a orar, leer, pasaba mucho tiempo orando, y él comenzó a tener unas experiencias personales con el Señor y con el Espíritu Santo extraordinarias. Y la verdad que llega un punto en que la misionera ya se encuentra incompetente y Samuel Morris o el príncipe Kabul empieza a decir, no, es que tienes que enseñarme más, es que quiero aprender más, ¿dónde tengo que ir para aprender más? Yo quiero conocer más del Señor, quiero conocer más del Espíritu Santo, yo anhelo conocer. Y ya era tanto que le decía, ¿sabes que yo ya te enseñé todo lo que sabía? Yo ya no tengo nada más que enseñarte. Entonces, me tienes que decir, ¿quién te enseñó a ti? Bueno, a mí me enseñó una persona de allá de Estados Unidos, creo que de Nueva York, y se llama el pastor Merritt, creo que. Lo quiero conocer y se desesperó. Y ella dijo, pero es que no puede alcanzar allá, para allá hay que ir en barco. Es que yo voy a ir. En resumen, logra ir en el barco, llega al barco. La experiencia del barco no se la voy a contar porque tiene que leerlo usted. Pero quiero llegar ahí. Este pastor da con la casa de él, llega donde él y se sorprende sin un peso en los bolsillos, sin saber dónde tenía que llegar, ni nada, no conocía a nadie. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo guiaba. Y para resumir, los más grandes teólogos de la época, los más grandes escritores de la época de ese tiempo, cuando le iban a enseñar, porque le hicieron un nexo para llegar a la universidad. ¿Y qué sucedió en la universidad? Usted tiene que descubrirlo. Pero quiero decir lo siguiente, donde llegaba Samuel Morris, el lugar donde estaba cambiaba, gente era convertida, vidas eran cambiadas, el lugar era sacudido, generaciones fueron cambiadas. Él salió de esa tribu y fueron cientos de personas a evangelizar luego allí ese lugar. Muchos de esas personas le dijeron, erudito en la escritura, le dijeron, nosotros te vinimos a enseñar a ti. Y nosotros nos quedamos sorprendidos y tenemos que aprender de ti. Cuéntanos tu secreto. Oración, oración, oración y búsqueda. Oración y búsqueda. Quiero hacer esta larga introducción para dar a entender de que la iglesia de Cristo y que el cristiano que realmente dice amar a Dios no puede vivir sin el Espíritu Santo de Dios en su vida. No pretenda llevar un cristianismo sin el Espíritu Santo de Dios gobernando su vida. Puede seguir la religiosidad, puede seguir la liturgia, pero eso cansa, eso agota, eso aburre. Lo único dinámico con vida que la fe y la cristiandad tiene es el Espíritu Santo. Lo único. Lo demás es ritualismo. Lo demás son cosas sabidas.
en el sentido de que sabemos cómo empezamos, sabemos el proceso, sabemos cómo terminamos, y la gente muchas veces se va tan vacía como llega. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado que quien tendría que llevar el protagonismo siempre, todo ministerio cristiano, todo ministerio pastoral, toda asamblea cristiana, toda iglesia de Jesucristo, tiene que hacer del Espíritu Santo su protagonista principal y debe ser absolutamente ser el protagonista principal de sus vidas, de la reunión y de la honra a Él. A propósito del Día del Padre, me recuerdo que creo que en el año 1980 aparece en Pensacola, una ciudad de Estados Unidos. Estaban celebrando justamente esto, el Día del Padre. El Día del Padre. Y había ahí y venían a un culto dominical de mañana, que estaban en la celebración del Padre. Pero ellos hicieron mención al Padre Celestial y quisieron honrar al Padre nuestro, al Abba Padre. Porque yo quiero decirle que la bendición del Espíritu Santo viene y proviene del Padre. Jesús dice, yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Por lo tanto, si nuestro Padre nos ha de bendecirnos con una bendición tan potente, es la bendición del Espíritu Santo, quien llena, quien satura, quien impacta, quien nos enseña. Y ese día en Pensacola, la unción de Dios, más que la unción de Dios, la gloria de Dios descendió tan fuertemente que un servicio que estaba destinado para durar 1:30, 2 horas, duró largas horas, porque nadie se podía mover, nadie se quería mover. Dios estaba allí, Dios vino, se aposentó allí. Y tal como en Pentecostés el lugar fue y empezó a ser deseado primero, esa presencia de Dios en Pensacola tocó la iglesia, gente que nunca jamás estando en la iglesia se habían convertido porque conocían a Dios de oída. Ese día se comenzaron a convertir. Pero luego esa presencia de Dios comenzó a salir e irradiar y tocar la ciudad. Y la ciudad fue tremendamente impactada. La historia dice que 3 o 4 cuadras antes de llegar al templo de la iglesia en Pensacola, ya la presencia de Dios estaba allí. Hacían filas interminables para venir y participar de esos servicios que comenzaban y nunca terminaban, porque era un servicio tras otro, tras otro, tras otro, con intensidad de oración, con intensidad de alabanza, con intensidad de una palabra revelada, fresca, viva. Pero eso no se quedó solamente en la ciudad, sino que expandió a la nación. Gente de todo el mundo quería participar de lo que allí estaba ocurriendo. Vidas fueron cambiadas. Pero eso no es extraño, porque en 1909, con la iglesia pentecostal, la iglesia pentecostal nace de esta forma, con un derramar del Espíritu Santo, con una, más que visitación, un derramar de la gloria de Dios tan tremendamente, que es lo que marca a las personas y las hace totalmente diferentes, en el sentido de que trae liberación, genera de nuevo, trae sanidad, trae bienestar, trae revelación, trae convertimiento. Hay vidas nuevas, hay vidas cambiadas. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente: si nosotros los vasos de barro, porque somos vasos, y Corintios dice que somos vasos de barro, si nosotros que somos los vasos
no estamos consagrados a Dios. Entonces, lo único que hacemos en el Evangelio es ser estorbo de la obra del Espíritu Santo. Por eso la gente muchas veces dice, ¿y por qué no sucede lo que sucedió en 1909 y en tantas partes más? Es porque tenemos que entrar en un periodo de arrepentimiento y de confesión en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ese es el problema, porque la gente dice, pero ¿y de qué me tengo que arrepentir? Y ya empezamos el problema. Porque mientras la gente no reconozca, no reconozcamos que tenemos que arrepentirnos, entonces vamos a estar complicados. Siempre tenemos que arrepentirnos. Porque hay pecados de omisión, de comisión. La mente, que es un campo de batalla del enemigo, muchas veces nos clava dardos verdaderos que hacen que la mente piense en lo que no debemos pensar, tomar decisiones que no deberíamos tomar. Ahí las batallas son fuertes. Pero si cada uno de nosotros, al igual que en otros tiempos, si realmente hubiera una búsqueda de la vivencia, de la experiencia genuina, personal y profunda respecto a Dios y al Espíritu Santo, yo le puedo asegurar por la palabra de Dios que su vida nunca más va a ser la misma. Entonces va a cambiar. Todo cambia porque Dios es un Dios vivo. La forma que el Padre a través del Hijo se manifiesta es a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos muestra al Hijo, nos enseña y nos da la revelación y nos muestra quién es Jesucristo. El Espíritu Santo va a ser quien nos va a revelar la importancia de la crucifixión, de la salvación. Nos va a enseñar lo que significa el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Nunca jamás vamos a pecar. Y si lo hacemos por alguna razón o debilidad, el Espíritu Santo va a estar ahí trabajando, va a estar amonestando y te querrás arrancar, pero no podrás, porque el Espíritu Santo estará ya trabajando en tu vida. Entonces, si buscamos una experiencia con Dios, por la palabra, una vivencia genuina, personal y profunda, entonces se cumplirá la promesa del Señor respecto a la plenitud, porque eso es lo que Dios ofrece, la plenitud. Efesios 3:19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿Qué es lo que es plenitud? La plenitud es hasta un vaso cuando se llena, pero más adelante veremos que no solamente eso Dios ofrece, sino que una plenitud desbordante, que quiere decir desbordar respecto a la plenitud de ese mismo vaso, porque el Señor en Juan dice y nos habla de un río poderoso de aguas vivas. Por eso es que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, entonces se puso en pie y exclamó, en fiesta de Pentecostés. Era una fiesta, por eso es que se llama el derramar del Espíritu Santo fiesta de Pentecostés, porque sucede en una fiesta que se llamaba Pentecostés. Y dice Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, correrán, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Eso quiere decir que nuestra vida siempre tendría que tener un dinamismo espiritual tan tremendo que nunca jamás nos agotaríamos en servir al Señor, en comunión con Dios, en orar a Dios, en practicar la gloria de Dios y los dones del Espíritu en nuestra vida,
empapar nuestros ojos y centrarnos en lo que es la palabra, buscar el entendimiento, la revelación, buscar de Dios esa gracia tremenda, anhelar los mejores dones y hacer locuras como Pablo dijo. Pablo cuando enseñó respecto a los dones dijo, respecto a hablar en lengua, dice, yo hablo lengua más que todos ustedes, pero cuando lo hago a solas, porque es un lenguaje del Espíritu que lo entiende Dios y yo. Ni yo lo entiendo, pero Él que lo entienda. Y es un fluir tan poderoso, tan potente, tan glorioso, tan del Espíritu. Después de eso ocurre que estoy lleno, estoy pleno, Pablo decía. Eso implica cuando Jesús habla de ríos que corren, significa buscar, estimados hermanos, hermanas, una mayor etapa, porque el evangelio del creyente tiene que ver con un crecimiento, con un desarrollo. No nos podemos quedar toda la vida como bebés, como enanos, por decirlo así. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer. La palabra de Dios es un lugar profundo que no tiene tope para abajo, no tiene fondo, por decirlo así. Cuando buscamos intensamente lo que es las riquezas y los tesoros inescrutables de la gracia de Dios. Por eso que nacer del Espíritu significa estar lleno de una capacidad máxima. A capacidad máxima. Ya no hay ningún espacio más. Todo está lleno de Dios. Eso quiere decir que nuestra mente completa está llena de Dios. Nuestras emociones están llenas de Dios. Nuestros planes están llenos de Dios. Nuestra vida está llena de Dios. Nuestros anhelos están llenos de Dios. Entonces, todo nuestro ser, nuestros proyectos de corto, mediano y largo plazo tienen que ver con Dios. Él ocupa el primer lugar porque estamos a capacidad máxima. Nuestras conversaciones está primero Dios. Aquí no hay una mixtura entre soy cristiano y conversaciones cristianas mientras estoy en la iglesia, pero afuera soy un mundano que habla cosas que nunca jamás siquiera las podría decir ni en la iglesia ni menos en su casa. No, porque cuando se está lleno de Dios, entonces Dios toma el control del corazón, toma el control de la inteligencia, toma el control de todas sus emociones. Y en las emociones tiene que ver con toda esa área que es el problema del ser humano. La autoestima, el perdón. Y todas esas cosas sabe que la vida cristiana muchas veces el estorbo más grande que hay es cuando la gente tiene un carácter iracundo, falto de perdón, entonces no tiene esa capacidad de rendirse al Señor, dejar todas esas cosas que tienen que ver con el enojo, la crítica, la murmuración y la falta de perdón. Es que la gente dice no puedo perdonar porque usted no sabe lo que me hicieron. Probablemente yo no sé lo que le hicieron, pero sí sé lo que le hicieron al Señor Jesús. Y Él lo perdonó, y Él perdonó a todo el mundo. Entonces cuando estamos nacer del Espíritu significa que Dios también toma y copa esas áreas de nuestra vida. Y entonces no tenemos problema. Pablo entonces lo declara, ya no vivo yo. No, yo ya, dice, yo ya, ese Pablo carnal, iracundo, que olía sangre. Recuerden que Pablo estuvo allí en el sacrificio, en el martirio de Esteban, y Pablo estaba con la ropa de Esteban y consentía en la muerte de Esteban. Y cuando a Esteban lo estaban apedreando, Pablo estaba ahí para asentir. No hubiera sido raro, no dice la palabra, pero no hubiera sido raro que hasta Pablo tiró a Saulo, perdón. Pero cuando conoció al Señor Pablo,
Cuando conoció al Señor Saulo, la vida de ese hombre cambió. La vida de ese hombre cambió. También tenemos a Pedro. Pedro, para dar a entender su cambio revolucionario en ese sentido, dice: antes yo iba para donde se me ocurría, tomaba las decisiones que quería, hacía lo que quería, no le consultaba a nadie nada. Pero ahora dice Pedro, ahora otro me ciñe, me sujeto a otro. Y ese otro, por supuesto, será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, nacer del Espíritu y la plenitud, que es el pleroma de Dios, tiene que ver con que además también no solamente está lleno, sino que además también desborda. Lo que significa que ese nacimiento del Espíritu tiene que ver con la necesaria manifestación de las distintas operaciones que Dios tiene. Y cuando hablo de operaciones no significa quirúrgicamente rasgar a alguien y sacarle lo malo. No, operaciones en el Señor significa formas, maneras y acciones que el Espíritu Santo tiene para hacer. El significado de operación es larguísimo, grande, no lo enfoque en un aspecto nomás. Pero en el Señor tiene grandes operaciones. Felipe fue a orar, dice la palabra, y fue a predicarla allá. Y se encontró que fue a presentarle el evangelio a un personaje que venía al etíope, que venía en un carro y que no entendía lo que leía. Y él le presenta el evangelio. Y este varón recibe el evangelio y dice la palabra, vea usted los tipos de operación del Espíritu Santo. Y dice que después, y el Espíritu Santo lo tomó y lo hizo aparecer kilómetros de distancia para allá. Es decir, lo trasladó, es una traslación. Si la Biblia no lo dijera, no creería, pero la Biblia lo dice. Por decirle algo respecto a los diferentes operaciones que el Espíritu Santo tiene y tiene para sus hijos. Por eso es que las operaciones representan el desbordamiento de las manifestaciones que implican necesariamente el uso de los dones que Dios da. Los dones del Señor, los dones del Espíritu han sido dados para la iglesia de Cristo. Algunos son tan espirituales que dicen, no, yo prefiero los frutos. Pero ¿cómo no entender? Si fuéramos un avión, los frutos son un ala, pero los dones son otra ala. Si tenemos los dos alas, entonces vamos a poder volar, vamos a accionar. No quiere decir que los frutos sean malos, no, por los frutos los conoceremos. Está claro, los frutos los tenemos que anhelar. Gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Y por otro lado, los dones del Espíritu también son necesarios. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu es, por decirlo de alguna manera, la manifestación del poder. Es como la fuerza armada que tiene allí para traer el poder, para deshacer las manifestaciones y obras del diablo. Los frutos tienen que ver con el carácter de Cristo, tienen que ver con el carácter del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros no podemos ser lo que Jesucristo quiere que seamos, si no es por y a través del Espíritu Santo. Por eso es que es necesario muchas veces empezar de nuevo. Cuando el Espíritu Santo y los dones del Señor vienen, entonces es un equipamiento. Son las credenciales de poder que Dios tiene para con la iglesia. Dios nos da esa bendición. Por eso es que Pablo claramente dice, anhelad los mejores dones. Anhelad
deséalos, quédate de frente, busca al Señor y dile: Señor, yo necesito que los dones del Señor se manifiesten en mi vida, vengan a mi corazón. Quiero, Señor, vivir y experimentar esa gloria de Dios en mi vida. Quiero ser 100% efectivo en la gracia del Señor. Por eso también, y dentro de los dones está, desde luego, el profetizar, el hablar en lengua, los dones de sanidad. Vean qué importante. Los discípulos iban a la hora novena a la hora al templo y se encuentran ahí con una persona que había estado en ese lugar tanto tiempo, el templo de la Hermosa. ¿Cuántas veces habrán pasado por ahí los discípulos? Sin embargo, ese día, el Espíritu Santo de seguro les dijo: dile, háblale. Seguramente este hombre cojo una vez más estiró la mano y los discípulos dijeron: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La vida de esa persona cambió radicalmente. Nunca más fue la misma. Entró, dice la palabra, danzando, glorificando y honrando a Dios. ¿Cómo cree que fue ese servicio? ¿Cómo cree que fue ese servicio? Yo no entiendo cuando las personas le tienen terror a los dones del Espíritu. No sé. Mi único celo en el Señor es que la persona que dice tener los dones del Espíritu en su vida tienen que tener necesariamente una vida de integridad, de santidad, de pureza. Esa es la condición. Esa es la condición. Vasos limpios. Cuando el vaso está limpio, entonces la palabra de Dios va a ser nítida. Va a ser Dios. No va a ser la emoción del hombre. No va a ser una cosa humana, sino que Dios. Y entonces las congregaciones se comienzan a edificar, a fortalecer. Vienen palabras de sabiduría, de ciencia, discernimiento. Porque con la palabra de discernimiento se habla el problema, pero con la sabiduría Dios entrega la solución. ¿Quién no quisiera que Dios le solucionara un problema? Más cuando esas situaciones tantas veces tan profundamente enraigadas y nadie más las sabe. La gente muchas veces pasan por depresiones, por angustia y por tristeza que ni siquiera ellos la entienden. Y que van a todas partes y nunca sanan. Pero es que aquí hay un Dios todopoderoso que en un solo hablar tiene poder para deshacer, arrancar toda potestad y obra del maligno. Jesús dice lo siguiente: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Que Dios bendiga esta su palabra. Estimados hermanos, si Jesús, el Hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo, fue guiado, dice la palabra del Señor, por el Espíritu Santo al desierto, resistió la tentación en el poder del Espíritu Santo, y fue en el poder del Espíritu Santo que Jesús fue a la cruz, soportó lo oprobio. ¿Quién cree usted que somos nosotros para no anhelar profundamente que el Espíritu Santo de Dios sea llenando nuestros corazones? Por eso que si hay algo que tenemos que tener ansia hoy día, es vivir, conocer, anhelar, llenarnos de Él, decirle al Señor: Señor, tú hablas de río, no de chorrito, no de chispas, no de charco, no, ríos, que significa dinamismo,
significa el dinamismo, trae energía. Entonces las oraciones no son siempre las mismas oraciones secas, sin poder, sin ánimo, que generan letargo, aburrimiento. No, no, no. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona, entonces la oración se transforma en una comunión y conversación con el Padre, donde el Espíritu Santo está allí y nos dirige y nos enseña estrategias, nos habla de la gloria de Dios y nos bendice para la gloria de Él. Nos fortalece en la debilidad. Mi hijo Alejandro dice: lo veo fortalecido. Yo debo confesar que me fortalece a mí es el Señor, el Espíritu Santo. Cuando le busco allí en mi cuartuchito allí, y viene el Señor y me llena y me gozo, y viene el Espíritu Santo y viene y hace la obra poderosa en mi vida y me dice: quieto, 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 yo estoy contigo, dice el Señor. Y viene el aliento a mi vida y creo en el Señor y me animo cada día más. Y sigo orando, y si lloro, es Dios quien viene por los ángeles a recoger mis lágrimas, pero quedo bien, quedo libre. Y cuando los problemas se abruman, nuevamente voy donde mi abogado, el consejero, el paracleto, y le digo: Espíritu Santo, enséñame en esta situación, guíame acá, ¿qué debo hacer en estas situaciones? Y el Espíritu Santo me dirige por la palabra, porque el Espíritu Santo nos habla siempre por la palabra, también al corazón, también audiblemente. Con la única salvedad que el Espíritu Santo nunca jamás va a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Nunca jamás. Si a alguien le viene a hablar que es del Espíritu Santo, cuando contradice esto, sin temor alguno, usted diga: ese no es Dios. Porque eso es así. Pero el Espíritu Santo honrará al Padre, honrará al Hijo, le glorificará. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en el clamor. Cuando no sabemos nada, el Espíritu Santo viene y nos alienta. Así como el príncipe Kabú lo dirigió, lo guió. Hoy día el Espíritu Santo, estimada hermana y hermano, nos anhela celosamente. Tenga la seguridad que el Espíritu Santo puso este mensaje en mi vida. Habla sobre el Espíritu Santo. Y yo sabía, Señor, le dije, en un mensaje no puedo. Predique del Espíritu Santo. Bien, Señor, voy a predicar una serie. Y aquí estamos. Y la labor del Espíritu Santo es que usted le conozca cada día más. Cada día más. Cada día más. Yo hoy día, por el Espíritu Santo, le digo que Dios le está desafiando. Le está desafiando, le está desafiando, le está desafiando, le está desafiando. Nos está desafiando a decir y nos dice: te anhelo celosamente. Te estoy esperando, necesito que tú vengas. Es sencillo rendirle el tiempo, hablarle y decirle: Espíritu Santo, estas áreas son las que no te agradan, Señor. O preguntarle al Señor: Señor, mis amistades te agradan, Señor. Estas decisiones que estoy tomando, Señor, ¿te agradan a ti? Estos planes que tengo, Señor, ¿te agradan a ti? ¿Qué te parece, Señor? Cuando tienes dificultades para invertir, Señor, esto que voy a invertir es de tu parecer, está en tu voluntad, no voy a perder. El Espíritu Santo te va a dirigir en todo. Señor, esta decisión trascendental en mi vida, Señor, ¿qué es
¿Qué opinas tú de esto? Dame tú esa dirección. ¿Te cree que el Espíritu Santo lo va a dejar a ciegas? No, el Espíritu Santo va a estar ahí. Dice, Él nos guiará siempre a toda verdad. El desafío es, Él nos está esperando, nos anhela celosamente, nos anhela celosamente, nos anhela celosamente, nos anhela celosamente. Es cuando el papá o la mamá ven al hijo o a la hija que llega después de la hora que dijo. Lo primero que el papá o la mamá le dice, ¿y tú dónde andabas? ¿Por qué no te reportaste? ¿Por qué no me mandaste un WhatsApp? ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no me llamaste? Chuta, aquí pegué, pa. Pero tanto te cuesta marcar. Las mamás me tendrán que entender, los papás también. ¿Usted cree? El Espíritu Santo no necesita WhatsApp, no necesita teléfono y no necesita correo electrónico, pero sí necesita un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. Y personas que le digan, Espíritu Santo, yo hoy día me rindo a ti. Es que me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti. Ven a ser tú el protagonista dentro de mí. Y le puedo asegurar que el Señor le cambiará y le revolucionará su vida. Que Dios le bendiga.